Fantasma. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a la guarida del fantasma. El día de hoy en este video vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante del puerto de Mazatlán, el cual es acerca de un cerro. Recordando que aquí en Mazatlán sabemos que desde un principio el pueblo iba a ser, no podría ser habitado. De hecho, se decía que era un lugar inhabitable, esto debido a que estaba lleno de cerros, de marismas y de esteros. Pero pues ya he dicho en varios videos cómo fue que se decidió a que se pobló el puerto de Mazatlán. Pero pues no cabe duda que está lleno de cerros con historias interesantes y que tienen algo de importancia aquí en el puerto de Mazatlán. Así que el día de hoy les voy a hablar de uno muy interesante. Antes de continuar, déjenme darle las gracias a quienes se dan el tiempo de poder ver los videos y de estar apoyando el canal. La verdad me siento muy contento. Espero que este contenido les siga gustando y recuerden de compartir y suscribirse, que es algo muy importante. Así que vamos comenzando con este relato. Sabemos que Mazatlán pues cuenta con muchos espacios muy importantes, y uno de ellos son los cerros, que aquí toman algo de importancia porque se encuentran muchos a la orilla del mar y pues al principio estaban deshabitados por lo mismo, porque eran cerros y estaban a la orilla del mar. Pero con el paso del tiempo han tomado muchísima importancia aquí en el puerto, al grado de que si uno quiere ahorita construir alguna casa o algo así, en uno de estos cerros que están a la orilla del mar, pues es realmente costoso y es algo muy privilegiado el tener una casa por ahí, o un restaurante o algo así. Aquí en Mazatlán hay un cerro el cual se le tomó muchísima importancia, e inclusive voy a mostrarles unas fotografías que tengo acerca de lo que les estoy hablando, y es el Cerro del Vigía. El por qué se le nombra el Cerro del Vigía tiene su historia y es algo muy interesante, porque sabemos todos que lo que es el Cerro del Vigía, o el Mirador, que también lo conocemos así, está conectada a un camino a lo que es el Cerro del Crestón, lo que es el faro de Mazatlán. Pero no fue hasta 1930 que el cerro dejó de estar en los límites. O sea, el límite de Mazatlán hacia el mar era el Cerro del Vigía. Pero se hizo un dragado y se construyó lo que es el camino ese que conduce hacia el faro. Eso fue en 1930 cuando se comenzó esa construcción, y de esa forma pues ya no quedó en los límites de lo que es el mar, sino que quedó pegado hacia el Cerro del Crestón. Pero ¿por qué se le llama el Cerro del Vigía? Porque al principio de los tiempos del puerto de Mazatlán, las milicias pardas usaban ese cerro para hacer vigía. O sea, se subían al cerro y desde ahí podían observar si llegaba algún barco pirata, algún barco bucanero o alguna embarcación clandestina que iba llegando al puerto de Mazatlán. Entonces ese cerro les servía para estar vigilando eso y poder controlar un poco lo que era el tránsito marítimo, que por esos años pues bien sabemos que no era muy vigilado por las autoridades ni nada de eso, además de que pues no había un servicio o algo así de aduana que pudiera controlar todo esto. Entonces ese cerro, esas milicias pardas que había aquí en el puerto de Mazatlán, pues hacían esas vigías desde ese cerro, porque les permitía ver bien hacia el horizonte y checar cuando venía algún barco o alguna embarcación de este tipo,
a lo que eran unos asaltos a Mazatlán, o simplemente para estar controlando el tráfico marítimo. Pero pues con el paso del tiempo fue tomando mucha importancia lo que era este cerro. Fue en 1928 que se comenzó la construcción de la aduana marítima, esto en las faldas del cerro, porque como les digo, es un cerro que estaba tomando muchísima importancia y que estaba a las orillas de lo que era el mar. Entonces la aduana marítima fue ese sitio el que se tomó para hacer algo, para hacer esta construcción, lo cual iba a ser muy importante para lo que es el puerto de Mazatlán. Así que también se comenzó a construir sus bodegas, y algo muy interesante es que ese cerro quedaba muy bien para poder construir ahí el astillero y el fortín, lo cual se le sirvió mucho a Mazatlán durante la intervención francesa, donde fue la revolución y todo este tipo de movimientos que se hicieron. Pero también algo muy interesante es que precisamente en lo que es el Cerro del Vigía se construyó en 1874 la casa del meteorólogo, la cual se convirtió en el observatorio de aquí del puerto de Mazatlán. Y pues de esa forma ya nos podemos dar cuenta de lo que era la importancia del Cerro del Vigía para aquellos entonces. Así que en ese cerro ya teníamos lo que era estar vigilando, lo que era el vigía, la aduana marítima, sus bodegas, el fortín y un laboratorio. Pero era muchísimo el espacio que tenía solo este cerro. Así que en 1910 ahí teníamos lo que fue el primer bosque de la ciudad, aquí en Mazatlán. A continuación les voy a mostrar unas fotografías que tengo yo de lo que fue el bosque de la ciudad, en el Cerro del Vigía. Y una fotografía tomada desde el Cerro del Vigía, bueno, de la parte de abajo del Cerro del Vigía hacia el faro, cuando estaba separado, cuando no estaba el camino. Pues ahí ahí se hizo lo que fue el primer bosque de la ciudad, un centro recreativo para los mazatlecos, el cual pues sí estaba muy bien, la verdad. En la fotografía se aprecia que había buenos caminos y había buenos lugares para que los mazatlecos pudieran estar ahí pasándola bien. Actualmente se le conoce más como el Mirador que como el Cerro del Vigía, pero a pesar de los años aún se sigue diciéndole así, el Cerro del Vigía, lo cual pues para los mazatlecos es muy importante y muy interesante ese cerro. Actualmente lo que es el mirador, en la parte de arriba está construido lo que es un restaurante, tiene muy buena vista, es muy visitado por muchos turistas, además que ahí está un cañón que se dice que se usó durante la Revolución o la Intervención Francesa, lo cual no es así. Los cañones que se usaron en esos enfrentamientos, creo que no sé qué pasó con ellos, pero pusieron esos cañones como algo simbólico acerca de lo que se usó en aquel entonces. Así que esta fue la historia del día de hoy. Recuerden que cuando visiten el Cerro del Vigía, pues ese cerro tiene, o el mirador, ese cerro tiene su historia y la importancia que ha sido para el puerto de Mazatlán. Así que por lo pronto sería todo, recordándoles que al final hay un número de WhatsApp para poder estar en contacto y la página de Facebook también. Así que recuerden que la historia puede ser todo menos aburrida.